Buenas noches a todos. Último programa de la tercera temporada de Bienvenido a Dramaland, programa 131. Y como siempre, Joana, que tiene las mejores recomendaciones del mundo mundial. Yo sé que aquí me repito mucho, pero es que es imposible no caer enamorada ante las recomendaciones de Joana. El programa 131 lleva por nombre Llevo tu nombre grabado. ¡Qué preciosidad de película, Joana! Buenas noches. Buenas tardes. Sí, efectivamente, cerramos como por alto esta temporada con una temática muy bonita, el martes con dos series fabulosas y hoy con una película que es una de mis favoritas. Yo la amé desde la primera vez que la vi, anoche que la repetí, me volví a enamorar porque es una preciosidad por todo, por historia, por fotografía, por música, por actuaciones, por todo, ya la iremos como desmenuzando de a poquito, pero sí es una maravilla, independientemente de la temática que maneja, es una preciosidad. Sí, porque es una película que además nosotros tenemos muy fácil alcance a ella, porque es cierto que otras veces nos complicamos la vida un poquillo de más, pero no, esta vez era irse a Netflix, ponerse la peli 2 horas de disfrute y de gozo absolutos, de una cinta que nos transporta a 1987 y a un momento que a nosotros quizás no nos puede parecer importante, ¿no? Si desconocemos el momento histórico que estaba acaeciendo en Taiwán en aquel momento, pero que es verdaderamente importante saber y reconocer para poder disfrutar de la película, ¿no? En todo su esplendor. Sí, así es. La película arranca después de que se baja o se da abolición de la ley marcial que había estado vigente casi como 40 años en Taiwán. Había sido la más larga, al momento en que se abolió era la más larga en la historia de la humanidad. Entonces sí era un paso muy importante para ellos y vamos a hacer como a ubicarnos en el tiempo para entender un poco mejor por qué la trascendencia también de la historia. Entonces, nos ubicamos en la guerra, en la primera guerra chino-japonesa, que es más o menos 1894-1895. Aquí hablamos del imperio Qing de China. Ellos pierden esa guerra, entonces le ceden la perpetuidad de Taiwán y de Penyu a Japón. Entra Japón a gobernar, digámoslo así, dentro de Taiwán. Al comienzo, obviamente, los taiwaneses estaban un poco reacios a que Japón llegara a gobernarlo. Sin embargo, Japón tuvo una buena administración y más o menos a partir del año 1920 la sociedad aceptó muy bien este cambio. Tanto así que adoptaron algunas cosas de la cultura japonesa, adoptaron algo de la religión, comenzaron a trabajar con nombres japoneses, aprendieron el idioma japonés y entonces por esas políticas económicas Taiwán progresó económicamente muchísimo. Japón supo aprovechar el hecho de la ubicación geográfica de Taiwán para convertirlo como en un puerto de entrada y salida de muchos productos, así que el desarrollo en la sociedad fue bastante amplio. Sin embargo, como sabemos, con la Segunda Guerra Mundial Japón la perdió y tuvo que entregarle, la ONU fue quien ordenó que China entrara a manejar la parte administrativa de Taiwán y Japón saliera de allí. Cuando China ingresa a hacer esos cambios, el partido que manejaba China era un partido nacionalista, totalmente apático a cualquier idea comunista o socialista, así que estaba como muy cerrado y tenían unas rencillas bastante grandes con Japón, porque Japón había estado también interviniendo en China y había sido un poco, digámoslo, brusco y fuerte en su intervención. Entonces comenzaron como los enfrentamientos porque Taiwán no estaba muy convencido de que entrase China económicamente porque ellos venían de una guerra civil interna y se notó el cambio, tanto así que la economía en Taiwán cayó al piso. Comenzaron las alzas de los productos, comenzaron a escasear, todas las autoridades chinas que entraron a Taiwán comenzaron como a acaparar productos, a ocupar todos los puestos políticos, todos los puestos más importantes y a dejar como la élite taiwanesa de lado. Y como este partido de China que manejaba Taiwán estaba tan a favor, o mejor, tan en contra del socialismo, se fueron muy en contra de todos los pensadores liberales que había en Taiwán, sobre todo de los profesores o de los artistas. Entonces, la sociedad venía muy aireada, venían como los aires muy caldeados y más o menos en 1947, yo recuerdo, hubo
hubo un enfrentamiento, digámoslo así, entraron las autoridades aduaneras chinas a hacer una especie de allanamiento en los mercados de Taiwán. Allí decomisaron a una abuelita, le decomisaron su tabaco y sus cigarrillos y tras de todo eso le querían quitar el dinero. Entonces cuando la abuelita se fue a decirles, esto no porque son mis ahorros, uno de los oficiales la golpeó, los demás personas se dieron cuenta y ahí ya se formó como un poco de, digámoslo, de pelea. Eso generó que la gente protestara y exigiera que se castigara a esos oficiales, pero pues no pasó absolutamente nada. Y entonces como comenzaron a formarse como este amotinamiento y este revoló de gente, comenzaron las autoridades chinas a disparar como indiscriminadamente contra las personas, mataron a un transeúnte que no tenía nada que ver y esto pues caldeó muchísimos malos ánimos de la gente y comenzaron las protestas más continuas, más continuas, más continuas. Y digamos que la respuesta del ejército chino fue a sangre y fuego. Fue salir a matar, disparaban indiscriminadamente a la gente. Los que peor les fueron obviamente los protestantes, por supuesto, pero también los estudiantes, sobre todo en escuelas militares, porque muchos de ellos habían prestado su servicio militar en la guerra chino-japonesa, obviamente defendiendo los intereses de Japón. Entonces los chinos le tenían como una especie de rabia a los taiwaneses por haber sido fieles al gobierno o al imperialismo japonés y esto se notó en estos enfrentamientos. Ya después, en el 87, es cuando esta ley marcial que se había impuesto en su momento, que consistía básicamente en que a todo el que saliera fuera del horario de toque de queda lo mataban o lo arrestaban. Era así de sencillo, no había de otro. Y en el 87 es cuando afortunadamente se viene abajo todo esto, pero de todos modos, el hecho de que hubiese abolido esta ley marcial no quiere decir que el cambio en la sociedad hubiese sido inmediato. Incluso por décadas se prohibió que se hablara o se comentara de lo que allí sucedió durante la ley marcial. No se podía pedir ningún tipo de investigación o de reconocimiento. Y por eso esta película es tan importante porque pese a que comienza cuando la ley marcial acaba, pues los chicos no tenían la libertad de salir al mundo y decir yo soy así y a mí me gusta esto y yo quiero esto con mi vida. Todavía tenía que manejarse todo como muy bajo la cuerda. Que además tenemos que tener en cuenta que esa ley marcial implica la no formación de partidos políticos, que no haya derecho de reunión, ni libertad de expresión, obviamente, ni tampoco libertad de prensa en la isla desde el año 47 o 49, pero 47, si nos vamos a las primeras fechas, hasta ese 1987 que nosotros ya vemos en las películas, pero como tú dices, el cambio, y sobre todo el cambio de aquí, no llega de un día para otro. Que un papel diga ya se puede hacer tal cosa, ya se puede expresar uno libremente, no implica que la sociedad vaya a acogerlo con los brazos abiertos. Pero claro, el terror blanco, que es como se le llama a ese periodo que tú estabas comentando, dejó una cantidad de muertos tremenda. En ese incidente que tú decías, solo con ese incidente murieron 30.000 personas. Y luego, obviamente, se represalió a más de 140.000 personas, datos oficiales. Y si esos son los datos oficiales, yo no me quiero imaginar cuáles son los datos reales. Tuvo que haber sido un baño de sangre total. Y obviamente eso es vivir en miedo, vivir en silencio, vivir escondido durante 40 años. Es imposible de gestionar. Es toda una vida y si no nos acostumbramos, no hemos acostumbrado a vivir en pandemia en 2 años y ha cambiado radicalmente nuestra forma de, ¿no? de comportarnos, de relacionarnos, imaginaros en miedo continuamente durante 40 años. Por eso la película es tan bonita de ver y tiene tanto matiz, porque lo chula de esta película y el motivo por el que también se hace o se rememora es porque realmente en Taiwán fue el primer país asiático en el que se legalizó la unión entre personas del mismo sexo. Y eso ocurrió en el 17 de mayo del 2019. Y esta película tiene ese poquito de tiempo realmente. Y antes de que nos metamos un poquito más en la película, por dar ya el último dato curioso, hay una cosa que están todavía luchando muchísimo en Taiwán y es una cosa que es bastante compleja, porque aunque está permitida la unión entre personas del mismo sexo, tiene que ser entre personas en cuyos países está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se pueden casar
con personas que viven o que son de otras nacionalidades en las que ese matrimonio no está permitido. Entonces se está luchando ahora, el siguiente paso en esa lucha es el de intentar que se expanda a incluso personas o nacionalidades que nada tienen, ¿no? Que resguardar los derechos civiles y los derechos humanos. Aprovecho antes de que empecemos con la peli. Andrew, yo no sé cuántos meses, ya he perdido la cuenta. 16 meses, por favor. Y no llevamos tanto, llevamos un montón. Llevamos 19, creo. Y Andrew lleváis 16 a pico y para con nosotros. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de ver que hubo gente que entró el otro día, como Kirkbook, y está aquí otra vez con nosotros. Muchísimas gracias por repetir. Y muchísimas gracias por estar aquí hablando de esta peli que es Llevo tu nombre grabado. ¿Vale? Súper bonita. Y ahora yo creo que ya podríamos empezar, Joana, a decir por qué están súper preciosos. Empieza tú. Bueno, primero arranca citando un pasaje bíblico de los Cantares de Salomón, que eso ya es una apertura maravillosa lo que nos viene. Entonces, el pasaje dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Entonces, esto es como un llamado a esa homofobia, estar en contra de la homofobia y a una reivindicación del amor sin distinción de géneros. Obviamente, como esta ley marcial restringía tanto las libertades individuales y políticas, el que arranque en esta época y con los chicos en una escuela militar, pues es como un golpe, digámoslo así, a todo lo que venían prohibiendo desde hace tanto tiempo. Además, en algún punto de la película sale una persona en Taipei, en la capital, haciendo como una especie de activismo a favor de las personas homosexuales, y resulta que el nombre que colocan ahí, Chai Chai-kuei, es un verdadero activista taiwanés que desde el 86 ha venido luchando por los derechos de esta comunidad. Él, en una rueda de prensa en semejante año que todavía era como tanta restricción, manifestó públicamente su homosexualidad, pero también la idea de hacer una campaña para educar a la gente en la prevención del SIDA. Entonces, digamos que la película tiene tantas cosas importantes que hay que mirarla no solo desde el punto de vista de esta historia de amor tan bonita, sino también de todo lo que a nivel de sociedad están viviendo los chicos. Hay un momento en la película que a mí me parece chulísimo para ver cómo es la sociedad en ese momento, que es cuando están en la clase de música y están Birdie y la chica enfrentándose, por así decirlo, encarándose con uno de los de la dirección del centro, que dice que no pueden estar los chicos y las chicas juntas, y es ese momento en el que, claro, se abre o se quita, se levanta esa ley marcial, se introduce la educación chicos, chicas, pero se sigue manteniendo como por separado, ¿no? Y ahí en ese momento, que estamos viendo una escena ahora en pantalla, en la que Birdie dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer cuando nos vayamos de aquí? ¿Qué vais a hacer? ¿Dividir el mundo en dos? ¿Nos vais a dividir el mundo en dos? ¿Vais a crear un campo de concentración brutal y gigante? Es una realidad que también ellos están viviendo, y es una transformación social que ellos están sufriendo en sus carnes. Gente muy joven que de la mañana a la noche se hace así, cambia la ley, se levanta la ley marcial y ya todo es distinto. Ahora hay que aprender a gestionarse en esa sociedad nuevamente. Siendo o estando solos en un colegio netamente masculino, pero después con la nueva ley de educación se ordena que también lleguen niñas al colegio. Y esto, para los directivos, sobre todo, que tienen esa mentalidad tan cerrada y tan militar, es más o menos como si ellas llegaran, como si fuesen el demonio, y ellas llegaran a traerle todos los problemas al colegio. Entonces hay un profesor que es un cura canadiense que llegó metido dentro de toda esta revolución, y es como el que tiene un poco más de mente abierta hacia los chicos y hacia su crecimiento, no solo físico, sino también mental. Es el profesor de música, es el director de la banda, es el que los une y es el que se gana el vaciadón de ese director, de por qué están en un mismo espacio físico los niños y las niñas, y a lo que tú te refieres en cuanto a la protesta de ellos siendo tan jóvenes, de que no tiene ni siquiera lógica lo que les están diciendo. Y si ya hay una ley de educación donde dice unámonos, pues a ver, entonces más adelante cómo va a ser la integración en la universidad y cómo va a ser la integración para que ellos formen
familia, para que tengan pareja, que es lo que se les exige también a los hombres y a las mujeres, ¿no? Háganme el favor y tengan hijos porque eso es lo que va a hacer que su país siga progresando, pero pues si no los dejan interactuar, pues ese era como un poco, digamos que el manejo anormal de las autoridades, porque ya venían de un concepto de 40 años, de una restricción total, y lo que decíamos al inicio, el cambio no era de un día para otro, el cambio era casi como una guerra interna de poder darla de manera interna y también en el colegio y también en casa. Es un poco complicado todos los problemas de sociedad que se establecen dentro de la película. Sí. Y además es que se critica muchísimo, además por parte de la crítica profesional, se critica muchísimo que esta película no deja ver la realidad social que hay porque Ujú. se centra mucho en el romance. Vale, pues mira, a lo mejor no hace falta centrarnos mucho en el romance porque es verdaderamente preciosa cómo está gestionada la película en ese aspecto, pero es que yo sinceramente no creo que se deje entrever tampoco, que no hay imágenes explícitas de cómo es la sociedad en ese momento, que no se vive una transición en la calle, no vemos manifestaciones, no vemos gente enfrentándose en la calle o en comercios o en otros ámbitos que no sean el instituto. Me parece perfecto, no hace falta que eso se vea, que eso se quede marcado y reflejado aquí en cámara, aquí toma, aquí lo tienes. O un periódico, ¿no? O alguna cosa así como normalmente en muchas películas pasa, que te dicen, a ver si no te ha quedado clarillo lo que está ocurriendo, te lo voy a poner aquí delante. Y realmente no es así, pero no lo necesitas. Porque ya ves suficiente. Ves a esos chicos que están en un instituto militar, cómo los segregan por notas, porque los segregan por notas, o ciencias o letras. Por favor, la gente de letras os quiero, somos importantes también nosotros. Y claro, Siempre las artes liberales nos han dado por la cabeza. exactamente, total. Pero además con una sartén muy dura. Y eso también se ve, y eso es importante que no se dé como masticado continuamente al espectador, porque si a ti te interesa el tema, si a ti te llama la atención la película, si eres consciente del mucho cambio que se genera en sus vidas, vas a buscar. Uno, vas a buscar dónde está Taiwán. Dos, vas a buscar el idioma. Sí, es muy Ujú. importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué en 1987 ese año que se escoge en la película? Ese tipo de cosas también le dan encanto al cine. El que tú puedas Sí, investigar, indagar, el seguir, el que acabe la peli no se acabe realmente, porque hay un proceso a posteriori, ¿no? Que te permite pues trabajarla, pues igual que nos pasa a nosotros aquí, que ves la peli y no te quedas callado, es imposible quedarse callado en esta película. Imposible. Y ahora hablaremos es que por qué. la película creo yo que no se trata de una lección de historia por parte del director, porque obviamente trabajan primero el mercado interno y quién mejor que el taiwanés para conocer su historia, pero también es más un llamado hacia una apertura o hacia un rechazo mejor total hacia la homofobia, es más bien una apertura de mente y de corazón a las diferencias que tenemos los seres humanos, pero que esas mismas diferencias nos pueden unir. Entonces yo creo que lo que él quería era así, lo estoy ambientando en este momento de la historia porque hubo una transición de nuestra sociedad y hubo un cambio muy importante, pero yo no quiero que nos concentremos en un marco histórico porque hay otras producciones que se trabaja explícitamente sobre eso, sino yo quiero que trabajemos sobre cómo los chicos están viviendo eso, cómo siendo tan jóvenes tienen una madurez o tienen que mejor madurar para poder aceptar lo que están sintiendo y para poder defenderlo. Porque es que incluso en la misma casa se critica si se concentran en un grupo de ciencias o si están en un grupo de artes. Para eso más o menos los papás son como fracasados, como que si no están en X o Y grupo no van a tener un futuro, como que no van a poder vivir, no van a poder comer. Y como siempre en la casa de uno de ellos hay como la comparación, pero es que mire su hermano, está en no sé qué carrera, ingresó a no sé qué universidad, ya tiene novia, ¿usted por qué no hace lo mismo? ¿Usted por qué? ¿Usted por qué? ¿Usted por qué? Entonces siempre es como un llamado de atención sobre lo que la sociedad y los padres quieren de una persona, sin importar lo que esa persona en verdad quiere para su vida, que eso es lo que habíamos visto en la serie del martes, como el darle gusto a los demás hace que pierdas el sentido de tu vida y al fin y al cabo pues va a ser tu vida. Mal que bien, puede que sufras más, puede que sufras menos, puede que salgas derrotado, pero igual es la oportunidad de vivir lo que quieres. Entonces, como que vivir la vida a través de otros es como el mensaje, no lo hagamos, no lo hagamos, tratemos de luchar un poco por lo que creemos que es lo mejor para cada uno.
Y por eso el cierre de la película es tan bonito. O sea, ese trocito final, ¿no? Esos 10 últimos minutos que nos deja la película, al menos te dan eso, ¿no? Esa sensación, esa idea de mejora, de avance, aunque sea una mejora o un avance triste, pero al final lo que nosotros vemos aquí es ese primer amor que lo rompe absolutamente todo, sobre todo rompe los esquemas mentales de estos chicos que, como tú dices, socialmente deberían de ser sota, caballo y rey, pero que se salen por completo. Y quizá ahí es donde más me gusta a mí. Bueno, la figura de los chicos es espectacular, pero me gustaría que empezásemos hablando quizá por una figura que es pivotante totalmente, que es la figura del misionero, del cura, realmente que Ujú. está con ellos. Yo creo que al espectador que deja entrever más al espectador de lo que ve el chico. Al menos yo tenía la sensación de que yo si era consciente de que ese hombre había padecido una situación similar o hablaba desde la experiencia y en cambio el chico no era capaz de verlo de esa manera, ¿no? Y esos reproches que se le hace, pero es que de las escenas más bonitas es los diálogos que ellos tienen, ese Sí. enfrentamiento que ellos tienen, que es a corazón abierto totalmente. Es que no es una, a pesar de que el protagonista es muchacho joven, que a veces como que las ganas les puede más que las ideas, el enfrentamiento, digamos, que tiene con ese sacerdote es verbal y es basado en lo que dice la Biblia, porque este chico también es como religioso, como creyente y le dice, pero si nos dice que, la Biblia nos dice que Él nos ama y nos acepta, mientras nosotros también lo amemos y lo aceptemos a Él, ¿por qué no me va a amar si yo no estoy haciendo nada malo? Yo estoy amando a alguien como pueden amarse otras personas. ¿Por qué él a mí no me va a aceptar o por qué lo que yo estoy sintiendo va a ser malo? Yo no estoy agrediendo a nadie, no estoy atacando a nadie, simplemente estoy como defendiendo ese amor del que tanto se habla en la Biblia. Y el padre, yo lo asumí como que quería evitarle un poco el dolor que él había tenido que padecer también en una sociedad que de pronto pudiera ser un poco más abierta como una sociedad canadiense, pero que de todos modos, para la época en la que él estaba creciendo, unos 30 años, 20 años atrás, pues no era fácilmente aceptable lo que él, y más con la profesión que estaba, que había como aceptado, que estaba ejerciendo, los sentimientos que él pudiera tener. Entonces yo creo que lo que quería era como evitarle al chico un poco de ese dolor y de enseñarle o de decirle, pero tú estás seguro lo que estás diciendo porque lo que se te viene encima no es fácil, va a ser un camino duro de recorrer. Pero sí, esos diálogos son tan hermosos y la fotografía ahí, porque están los dos como sentados, como unos amigos, ¿no? No es como el profesor y el alumno en estándares diferentes, sino como al mismo nivel. Están sentados fumándose un cigarrillo y charlando y haciendo un discernimiento y una discusión sobre la religión. Entonces a mí ya ese arranque, ya de ahí para en adelante uno dice, wow, si así arranco, yo creo que tiene que conservarse como este ritmo de siempre de una crítica, pero no una crítica en tono de pelea, sino una crítica en tono de tengo estos argumentos para defender lo que yo pienso y siento. Son unos argumentos que totalmente rompen a Olivier, como nos está diciendo Queer Book, porque es un personaje que está muy bien construido, porque da una sensación cuando comienza la película, como la típica sensación de misionero que no sabe la criatura dónde se ha metido, pero habla el idioma súper bien porque le dio por ahí en su juventud irse, y realmente hay mucho más fondo, y la película se permite el lujo y tiene el detalle de darle ese fondo y esa importancia al personaje, que no todas las películas se toman la delicadeza de decir, este personaje es pivotante y vas a saber por qué. Y no lo dejo en, ay, este personaje gay como han hecho con Dumbledore ahora en las nuevas de Harry Potter, que dice, sí, ya no hemos enterado, ¿vale? Porque lo han hecho súper putre y súper mal. Pero Me declaro aquí hay una ignorante en el tema. construcción, claro, aquí hay una construcción del personaje, hay unos sentimientos, hay una discusión continua con uno de los protagonistas y es ese dolor que él ve reflejado, es que es como si se estuviese mirando en el espejo. Él ve en ese chico, se ve a sí mismo y le quiere, como tú bien decías, ahorrar toda la pena de un rechazo que no es por falta de amor, sino por falta de confianza por parte de la segunda persona, que es una de las frases que llega un momento en el que le dice, no le puedes obligar a quererte. Y es cuando le dice, yo sé que me quiere, pero claro, tú no puedes obligar a una persona a dar un paso que tú estás dispuesta a dar, pero que la otra persona quizás no está todavía preparada, ¿no? Y quizás ese es uno de los momentos más duros de la película, en los que él se da cuenta de que por mucho que quiera, que él quiera, si la otra persona no está en el momento adecuado, no va a ocurrir.
Y es muy triste y se acaban dando cuenta, pero es muy bonito también en ese aspecto porque él hace un crecimiento que luego se ve al final de la película. Un crecimiento que en cambio no le vemos a Verdi, por ejemplo. Es que sobre todo por eso, porque uno, o yo pensaba que Birdie era como el más seguro, el que ya tenía como esa madurez y era como el que arranca las cosas, como el que tenía la estabilidad emocional de llevar adelante lo que ejecuta. Sin embargo, cuando todo empieza a tener un ritmo y acelerar y acelerar, acelerar, él le da miedo y va hacia atrás y hace una serie de cosas como para que el otro muchacho se desentienda, se desilusione y piense si de verdad lo que quiere y no traerles a los dos a sus vidas una serie de inconvenientes sumados a los que ya tienen, porque Birdie pues tiene problemas en el colegio, su papá es violento y lo vemos así en una de las imágenes de recibe castigo físico, el que también que le están recordando todo el tiempo más o menos que no debió haber nacido, ¿no? Que era como inútil el que hubiese venido al mundo y esa discusión entre ellos sobre la utilidad que ellos tienen en este mundo, de la utilidad de su existencia, me pareció a mí también terrible, porque que alguien se cuestione si su misma existencia es no útil para el mundo, no solamente por problemas con la familia, sino por lo que están sintiendo, pues me parecía como un poco desgarrador que siendo tan joven puedan pensar así. Entonces él trata como de decepcionar un poco al otro chico, pero el otro chico que pensábamos que no tenía como ese arranque termina siendo el más maduro y el que lleva adelante y el que le muestra como yo soy así. Yo sé que soy así, lo aprendí, lo he madurado y voy a seguir adelante. Me cuesta, me duele que tú no lo aceptes, me cuesta, me duele lo que estás haciendo, pero pues bueno, pues ni modo, yo aquí estoy, aquí lo defiendo y hay una escena también en la que hay un enfrentamiento con los padres, sale como un poco a relucir el tema, y en el que uno dice, ay Dios, aquí se armó la trifulca, este padre lo va a coger y lo va a zarandear, pero es como esa necesidad de gritarle al mundo porque lo que les estaba pasando ya se les estaba como un poco saliendo de las manos. Sí, se le escapa totalmente sus sentimientos, cómo crecen y cómo les sobrecoge, ¿no? Realmente el no saber reaccionar, que muchas veces todo eso también es un proceso de aprendizaje interno que todos hemos tenido que hacer. No es fácil enamorarse por primera vez, no es fácil darse cuenta de lo que te está ocurriendo, de cómo han cambiado tus sentimientos y sobre todo si en parte no es correspondido o tú te sientes engañado. Porque la realidad es que al final el personaje se siente se siente totalmente engañado, ¿no? Entonces, esos cambios que hay, a mí quizás es lo que más me gusta de la película y una de las cosas que se le achacan, y a mí me encanta, que es o muy relajada o muy tranquila o rápidamente va increciendo, creciendo hasta que explota, porque esa escena que tú dices, que están en casa de los padres o cuando va al colegio el padre de Verdi y se lía la marimorena tremenda, o los casos de violencia que hay de bullying en la escuela que son brutales, son dificilísimas, es unas escenas dificilísimas de ver, pero ahí ya se va viendo el carácter de los personajes y cómo el protagonista intenta sacar, ¿no? Salvar, ayudar, intenta hablar con este chico que está siendo acosado por los compañeros, que está siendo atacado y vamos, no asesinado porque no lo llegan a asesinar, pero las palizas que le pegan a las criaturas, Pero nada. vamos, criminales totalmente. Entonces, en ese aspecto se permite también ver cómo era la sociedad. Y por eso decía yo que no hace falta tanto muchas veces dar una clase de historia en una película, sino dejar y querer leer entre líneas lo que supone y cómo mejora el crecimiento de los personajes principales y es también esa muestra, ¿no? En la que el protagonista pues acaba corriendo lejos de todo como diciendo es que ya no aguanto más. Ya hasta que llega el fin del mundo y cuando se acabe el mundo paro. Hasta que llega el fin del mundo. Es una Es escena que eso es lo preciosa. maravilloso de esta película, no necesita ser dramática todas las 2 horas y lacrimógena, donde todo lo malo les pase a ellos. Tampoco necesita ser extremadamente violenta, donde siempre sufran y donde siempre estén como en constante abuso por parte del uno o del otro, sino que es como en esa dualidad de cosas que tenemos los seres humanos en la vida real. A mí la película me parece muy realista, en el sentido de que tú tienes momentos bonitos con la persona con la que estás como viviendo algo, pero si la situación que lo rodea no es fácil para que esa relación fluya,
pues obviamente van a tener momentos complicados. Y todo lo manejamos de diferente forma, o gritamos o lloramos, o como en este caso el personaje sale corriendo, grita primero y después sale corriendo y corre y corre y corre hasta donde ya no encuentra pared, más o menos ya no hay más para dónde correr, porque necesita desahogarse. Entonces también tenemos escenas como la del cine, donde hablan y vemos ya como un futuro porque hablan de sus sueños, sobre todo por parte de Birdie, que habla de su amor por el cine, se roba los afiches del cine, va y coloca como Esta una película y escena, qué habla de bonita. la película y el otro chico lo mira como con ese amor, como con esa admiración, diciendo más o menos como es joven, pero él sabe lo que quiere y tiene una pasión por algo como es el cine. A mí la verdad nunca se me hubiese ocurrido hacer ni siquiera una película, entonces es como te vas enamorando no solamente porque hay una atracción física, sino también te vas enamorando del intelecto, te vas enamorando de la persona que tienes enfrente, de lo que vive, de lo que dice, de cómo piensa. Y creo que eso es lo maravilloso de la película, que estamos viendo todas las etapas del enamoramiento y todas las etapas que puede tener una pareja. Lo malo, lo bueno, las peleas, las situaciones bonitas, las situaciones feas. Creo que nos hacen como meternos muy de lleno en la realidad de una pareja que puede ser cualquiera que pase ahorita por la calle. Así que me parece como maravilloso como ese toque de realidad y de la escena final que mencionabas. Es eso mismo, es tan real que no es un cuento color de rosa en el que después de unos conflictos viene la terminación y el vivieron felices para siempre y muy Disney, no, es el momento en el que hay como una separación, tú para allá, yo para acá, seguimos la vida, no se sigue de la forma en que se hubiese querido, incluso se me hizo muy similar a lo que vimos con la serie de las chicas, pero ya al final cuando la sociedad ha avanzado un poco más, nosotros también hemos avanzado, hemos madurado, pues miremos a ver qué pasa ahora con este encuentro. Y es como una Sí. esperanza al espectador. Vamos a ver qué pasa. Entonces tú lo puedes asimilar como van a estar juntos o van a ser buenos amigos, o, en fin, pero me gusta cómo lo maneja. Y a mí me gusta mucho de esas escenas finales, como la protagonista femenina, cuando están en el parque, ¿no? De juego, le dice a él que siente mucho no haberse dado cuenta de que no iba a poderlo cambiar. Ella sabía lo que estaba pasando, pero también a ella se le había criado en un ambiente y en una sociedad en la que el matrimonio era importante, tener hijos era importante, y si esa persona decía que te quería o que quería estar contigo, pues quizá con el tiempo pues podría cambiar o podría olvidarse de ese primer amor, ¿no? Como otras tantas veces ha podido ocurrir. Pero claro, no era consciente de que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? O al menos no deberían de verse forzada en el cambio. Y esa parte me ha gustado muchísimo, porque el personaje lo reflexiona y lo dice con un pesar, porque claro, no es solo, es que es su vida también la que ella ha cambiado por completo, porque al intentar hacer algo imposible, ella se ha cerrado por completo su futuro. Un futuro de amor, un futuro de cariño, de cuidado. Porque claro, eso no significa que la otra persona no te vaya a respetar, pero es imposible que te quiera de la forma que tú te mereces que te quieran. Cuando se da cuenta el personaje de eso, se te rompe el corazoncito porque es que la ves ahí sentada y dices, criatura mía, es que hay fallos en esta vida, pero el tuyo, épico. Épico por trascendental. Porque no solo para la otra persona, solo para Verdi, sino también para ella. Y esa escena es, ¿y cuántas personas, cuánta gente no habrá estado así en una relación? Sobre todo en años anteriores, ¿no? Porque quizá ahora, por suerte, esperemos que estén cambiando las cosas en ese aspecto, pero qué tristeza tener que vivir una vida que no es la tuya, ¿no? O que no tiene el amor que mereces o que quieres y buscas. Y a mí esa parte me rompió por completo. La relación entre ellos, los sentimientos, cómo están reflejados, a mí me recordó muchísimo a Brokeback Mountain. Y esta película es que la estaba Ah, sí. viendo y a ellos daban esa sensación de intimidad continua, pero intento de alejamiento a un mismo tiempo, ¿no? Ujú. Es como ese toma y daca, hay un poco como forzado, pero de muchísima amistad. Y a mí me recordó mucho a Brokeback Mountain en ese aspecto, que es otra película que también me gusta mucho. Pero claro, obviamente aquí lo que vemos, ¿no? Ya son unos chicos muchísimo más jóvenes en un entorno totalmente distinto y con unas connotaciones pues, sociales también muy diferentes. Pero bueno, que Y las es que escenas aquí brutales.
Vemos que, por ejemplo, la madurez del personaje que está en un inicio se mantiene a lo largo de su vida porque él es como constante con sus decisiones. Y un poco la inmadurez de Birdie se mantiene porque él sí llega a tener una novia en el colegio e incluso es la mujer de la que estamos hablando, se llegan a casar, a tener hijos. Y es también como esa no aceptación de lo que eres y de lo que sientes, pero esa no aceptación ella al no aceptarlo y al pretender que lo podía cambiar, digamos, se generó un daño a sí misma. Pero Birdie también al hacer eso, pues le genera un daño a otra persona. Entonces, como el no aceptar lo que eres puede dañarle la vida a alguien más que no se lo merezca. Puede mejor ser de darle un golpe y que sea un dolor de un momento y no un dolor de toda la vida. Entonces creo que a lo largo de la película también se mantiene es la inmadurez del uno y la inmadurez del otro, de cómo al final están llevando sus vidas y de lo que se están generando para otras personas. Que eso también es lo que me parece a mí que trata de mostrar el director y es el cómo no aceptarte le puede traer repercusiones a alguien más que no se lo merece. Y esa escena es tan sencilla y me gusta el hecho de que ella se mantuviese en contacto con esos amigos de colegio y son ellos dos sentados mientras la hija de ella juega. Imagínate uno en un parque, sí, en una cosita de niños jugando, rodeado de mamás, están ellos dos hablando de un tema trascendental y de ella admitiendo que más o menos mandó su vida al demonio por no darse cuenta o no querer darse cuenta de la situación y querer darle un cambio a una persona en algo tan importante como es su inclinación sexual. Creo que eso no es como ni siquiera un cambio de religión, o sea, no es como que te pase de gustar, de que dejes de comer comida con sal o comida con dulce, es algo tan íntimo y que se ve tan jóvenes que sí fue un error bastante grande para ella el no poder aceptarlo y sí, cuánta gente no lo ha cometido, la verdad. Además, es que la película no solamente tiene un guión bonito, una ejecución preciosa, porque hemos hablado de los actores, estamos comentándolos, son espectaculares, están espectaculares, pero es que a mí tenemos puesto de fondo que nos ha escogido Jaime una fotografía preciosa hoy para estar dando el programa. ¿Cómo hay esos verdes, esos rojos tremendos, que cambian con esas Amarillo. luces cuando se van de viaje? Es increíble cuando se van de viaje, entre lo bien que se lo pasan, lo que cambia, ¿no? Lo que madura la relación ahí, y ahí es donde empieza el vértigo, ¿no? Por así decirlo. Y aquí es donde está la escena del cine, que es la de los pósters, la de entrar a ver la de la máquina, con las butacas, y cómo reaccionan ahí, cómo se relacionan y cómo dialogan entre ellos. Para mí quizás es una de las escenas que más me gustan, obviamente, junto con el metraje de la playa, que es una preciosidad absoluto. Esa parte es muy, muy bonita y habla de esos cambios de tempo que tiene la película. Es o verdaderamente bonita, verdaderamente romántica, verdaderamente relajante, se construye, que dices, uy, qué bien va la película, señor, qué bien va, a cuando no va nada bien. Y es lo que tú dices, es como una vida misma, porque yo puedo tener un día malo, puedo tener un día exquisito y seguir queriendo muchísimo a la persona que tengo enfrente y al mismo tiempo querer cogerla por el cuello, ¿no? Y es lo que les pasa a ellos, total y absolutamente, y es esa naturalidad en esta película donde de verdad está lo bonito del guión. Sí, es que cuando arrancan, cuando tienen ese enfrentamiento en la casa de los papás, del más maduro de ellos, y él como que grita que no quiere robarle la novia al otro, más o menos como que está manifestando, y porque ya la mamá sospechaba algo, y no tiene la valentía de poder seguir con la conversación y de seguir afrontando y sale a correr. Entonces tú piensas que como que ahí, si Birdie viene originando el problema, pues lo va a dejar. No, sale corriendo detrás de él, pero no es corriendo 2 calles, es corriendo a una estación de tren, es coger un ferry, es seguirlo a través del mar, es llegar a una isla y seguir corriendo. Por eso decíamos Salvar el hasta que mundo, encontró pared. O sea, en este hasta que caso se hasta acabe que el mundo. encontró agua, no pudo más. Pasamos de una escena en la noche cerrada, crítica, conflictiva en la casa de ellos, a una escena en el día, en la playa, solos, completamente solos, donde pueden dialogar, donde pueden estar tranquilos y donde como que comienzan a manifestarse con más desenvoltura lo que están viviendo y tienen unos diálogos, son muy bonitos, son muy tranquilos, parecieran básicos, pero son muy trascendentales dentro de lo que ellos están viviendo.
A mí las escenas de la playa me pareció maravillosa, creo que de mis escenas favoritas, porque ya comienzan como a jugar entre ellos, es como esa naturalidad, es como una apertura, son como tan libres, es eso, es como que hay una libertad que no pueden tener en la ciudad, y aquí como están en esta playa solos, la tienen a diestra y siniestra para ellos, entonces se pueden interactuar como siempre han querido y vuelven a unirse, como que pasan de la pelea a la reconciliación, pero aún así esa reconciliación no quiere decir que venga a darse el camino de pétalos de rosa y que ya todo quede feliz y veamos y seamos felices para siempre, sino que como que subsanamos este dolor o este problema que tuvimos en este momento, pero nos viene un camino bastante largo para recorrer. Luego el momento cabina, por favor. Bueno, antes que el momento cabina, vamos, porque el momento cabina es súper tremendísimo. A mí un momento que me encantó y que te arranca una sonrisa totalmente es cuando tiene la moto y van a robar el globo gigante y está lloviendo, pero van todos felices con su globo y con sus ojillos así cerradillos porque iban con toda la velocidad, ¿no? Es tremenda. Pero, de nuevo, escena cabina, esos colores, Sí. esa brutalidad de lluvia cayendo, de dolor, del sonido a través con el cassette. Bueno, es que esta escena lo tiene todo. O sea, hay que pensar bien una escena y generar tanto impacto con tan poco movimiento de cámara y cómo lo consigue. Es tremendo. Vir de su casa recibiendo una llamada que inicialmente no quiere atender y es este otro chico en un teléfono público que también nos trae a la memoria esos teléfonos públicos que ya no vemos y él colocando y colocando monedas para poder, esa angustia de tener y tener monedas para poder mantener una llamada y cuando le coloca la canción, o sea, esa canción a mí me parece preciosa, esa canción, la primera vez que vi la película. Creo que se ha caído Joana. Bueno, estaba hablando de la canción que es muy bonita, estoy totalmente de acuerdo con ella. A ver si consigue reajustarse. De hecho, el título principal de la canción lleva el título de la película porque se crea en este caso, para la película. Y a mí me pareció súper bonita, súper bonita. Estáis comentando escena de la cabina Queer Books, pero quiero que me comentéis vuestro personaje favorito, vuestra escena favorita y ese momento que no se os va a olvidar jamás. A mí hay un momento que me parece también importantísimo en la película, que es, y viene a colación de la motocicleta, de robar el globo, que es cuando sacan el globo en el cole para declarar su amor hacia ella y expulsan a la chica, pero no expulsan al chico. Ese momento también me parece un poco así trascendental. ¡Ha vuelto Joana! Uh-huh. Estaba hablando de la canción. Joana, estamos hablando de la canción. Volvemos a la canción. Sí, comentaba que ese momento en que de pronto no puede expresar lo que siente, le queda complicada las palabras, pero pone la canción para darle a entender a Birdie todo lo que está sintiendo y todo lo que está pensando, y es que la canción es como perfecta, como que tiene la letra perfecta para darle a entender. Entonces, a mí me pareció maravillosa esa escena, es como muy cargada de dolor, pero la lluvia le da como una belleza a la situación, el color verde del teléfono, la cara de él pegado al teléfono con esa lluvia cayéndole, pero también la cara del otro en su casa, en el piso, no sé, la escena es maravillosa y lo rompe a uno porque lo rompe. La película desde principio a fin merece la pena muchísimo porque demuestra un mundo en el que somos incapaces de introducirnos y además a nosotras sobre todo nos muestra un mundo en el que somos incapaces de introducirnos, que es una escuela militar masculina. Claro, y lo hace con esa naturalidad, con esos comportamientos, esas formas de gestionarse las relaciones sociales entre chicos en este momento concreto y me parece verdaderamente impactante. Impactante igual que sobre todo la escena que aparece ahora en pantalla, que es la del chico que es abiertamente gay al que están haciendo bullying y cómo se aprovechan de él, cómo están continuamente atacándole y cómo es inherente al protagonista el defenderlo, el acercarse, ¿no? a él, para poder también saciar su curiosidad y el decir, ¿por qué soy así? ¿Qué está pasando? ¿Tú cómo te has dado cuenta? Pues ahí se implica y se expone la necesidad imperante que todos tenemos
de poder contar con alguien y de poder hablar abiertamente con alguien y de gestionar nuestras dudas, porque como humanos, cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, nos acercamos a las personas en las que confiamos y hablamos con ellas, y es importantísimo por eso que haya este tipo de representación en cine, en música, en televisión, porque la gente necesita normalizar y saber que esas preguntas se pueden tener, que esas conversaciones son adecuadas, son aptas, son válidas en sociedad. Y aquí eso queda muy claro en esa conversación que se tiene, ¿no? Que ese oscurantismo tiene ya que caer en el olvido, ¿no? Y dejarnos ya la Edad Media para los cuentos de hadas y de caballeros y dejarlo ahí abandonado, ¿no? Solo para esos casos. Y a mí esas escenas quizás me reflejan mucho eso. Pero yo sé, Y Joana, que tú traes más películas, más. sí, que también iba a comentar que la ironía de esta película en cuanto a que el grupo de amigos Mm. del chico más maduro es el que ejerce bullying sobre el que es abiertamente homosexual, entonces comienza también la lucha de este chico por cómo enfrentar a sus amigos, ¿no? Cómo enfrentarlos para que no sigan haciendo eso, pero también cómo sería enfrentarlos cuando ellos puedan darse cuenta de lo que él está sintiendo hacia Birdie, al que detestan. Entonces también se comienza como ese conflicto entre los amigos que uno quiere mucho de colegio, pero también en lo malo que están haciendo. Y sí, revisando un poco a los protagonistas de esta película, bueno, a Birdie yo ya lo había visto en una película que se llama Detention, que es una película como de terror, de suspenso, se ambienta también durante esa ley marcial, pero en los años 60, entonces cuando está como muy activa, donde ellos tienen como un grupo de lectura oculto, leen poesía y sufren castigos físicos por hacer eso. Y en algún momento de la película se encuentran el protagonista y una muchacha como en una escuela abandonada y comienzan a ver una serie de cosas referentes a los abusos y a los castigos que recibieron por haber pertenecido al grupo de lectura. El otro chico, el que es más maduro dentro de esta película de la que estamos hablando hoy, tiene una serie que se llama Red Balloon, son 8 capítulos corticos, 10, 11 minutos, solo el último capítulo tiene 20 minutos y es de la misma temática, se parece mucho a la serie que habíamos hablado con las chicas también taiwanesas el martes, porque son dos amigos, se conocen en el colegio, uno de ellos tiene muy clara su orientación sexual, el otro no las conocía, digamos que la descubre por este amigo, y comienzan a tener como una relación. Sin embargo, la trama es más dramática, un poco más oscura, porque el papá del que no sabía de su orientación es un tipo que pertenece como digamos a las mafias, es violento, así que él tiene que ocultar mucho lo que su padre, además tiene mucho poder dentro del colegio también, tiene que ocultarse de su papá. Pero también son dos muchachos que no pueden sacar adelante lo que sienten. En algún momento dado, cada quien sigue su vida. Uno de ellos se casa, tiene hijos, pero eso se le viene en algún momento encima porque, pues a la larga creo que todos concluyen en lo mismo. Es un desastre esa decisión. Esa decisión no va a traer nada bueno ni va a generar ningún cambio. Es no aceptar lo que eres. Es así de sencillo. Es una serie que recomiendo para ver un trabajo anterior de él porque me pareció bonita, no es tan cómica como la coreana, es más bien dramática, pero es interesante de ver. Son muy Está jovencitos estos chicos, ¿no? Porque dices señora, tú, un trabajo antes, que digo que son muy jovencitos porque son unos este bebés. chico concretamente no tiene tampoco muchos trabajos. Sí, no, es que ninguno de los dos tiene mayores trabajos. La verdad, si tienen dos o tres cosas que se hayan podido realizar, no tienen más. Y el martes Johnny hablaba de una película que también está en Netflix, se llama, pues, en inglés es Dear Ex o Todo por mi ex. Y cuando la puse anoche, primero 2 minutos e inmediatamente me acordé que ya la había visto. La película taiwanesa también es muy interesante y habla de un hombre. Él es homosexual, pero para darle normalidad a su vida, porque él quiere ser normal, piensa que para lograr eso tiene que tener una esposa y un hijo. Ok, lleva adelante eso y el señor fallece y en su seguro de vida no deja como titulares ni a la esposa ni al hijo, deja a otro hombre que se viene a descubrir que es su pareja. Entonces empieza este conflicto entre la mamá, el hijo y este, digamos, amante de ese señor, pero amante no en el sentido del otro, sino amante en el sentido de que fue el hombre al que verdaderamente amó,
primero como por cosas económicas, por la cuestión del seguro, pero más allá de eso, por las mentiras que unos y otros llevaron a cabo. Y ahí también se ve de presente cómo el señor eh, hace este cambio a tener un matrimonio para ser normal y como cuando la esposa se da cuenta, le dice más o menos como, pero ¿qué quiere que yo haga? Y sacamos esto adelante y así usted puede volver a ser lo que era. No es que él nunca dejó de ser lo que era, que él lo ocultó fue otra cosa. Es una película con mucho humor negro, con mucha ironía. Es una película un tanto más divertida, es contada desde el punto de vista del adolescente que pelea por todo, pelea con esa pobre madre. Incluso se va a vivir con el amante del papá. Bueno, ya de ahí para adelante es una locura de película, pero es muy entretenida. Muchos colores, mucho amarillo, mucho verde, mucho rojo. Así que visualmente hay muchos exteriores. Se deja ver un poco más de cómo es el Taiwán y es bastante entretenida. Y ya hay otra película coreana que se llama La melodía de tu corazón. Esa a mí no me mató. Es como de dos muchachos que son músicos, el uno compone y el otro toca instrumentos. Por cosas de la vida se encuentran y comienzan como a relacionarse, pero también es como el descubrimiento de llevar a cabo una relación. También está en Netflix. No conozco a los protagonistas, no sé si de pronto serán del ámbito de la música. A mí la verdad no me mató de Le mucho de la historia. preguntaremos a Laura, a ver qué nos De cuenta. pronto ella sí los Mm. conozca. Y por supuesto no podía Corea dejar tiene que mejorar. a mi adorada India por fuera, porque tiene unas películas preciosas, entonces India va a estar presente. Vi una que se llama Felicitaciones por la boda. Acá es un hombre homosexual, una mujer lesbiana, y a los dos, independientemente, la familia los presionan para que se casen, para que tengan hijos. Por cosas de la vida se conocen y deciden casarse entre ellos para ya sacarse las familias de encima. Por un tiempo resulta, pero el problema es que las familias ahora piden bebés. Entonces, pues tener bebés es más complicado. Para ella sí era algo que quería en su vida, ella sí quiere ser mamá, pero para él no. O sea, él no lo veía, no lo tenía como presupuestado. Además, cada uno tiene su pareja, así que este conflicto que se les forma de cómo tienen que no aceptarse porque hace rato se aceptaron, pero sí como hacer que la sociedad los acepte y sus familias y cómo luchan con una sociedad también tan cerrada como la de India. Es una película también, bueno, en India por supuesto, música y baile, mucho color, hay comedia, hay romance, hay drama, es una película muy bonita, es una película muy reflexiva, ¿no? También es una película que trae el tema de la maternidad cuando se piensa que las mujeres lesbianas no procuran ser mamás y resulta que acá lo ponen de presente y es algo que ella sí quiere. Entonces también es un tema, me pareció interesante que lo colocaran y me gustó mucho el manejo de la película. Y hay otras que las encontré, no las he visto, pero las tengo en mi lista. Una que se llama Azul Cobalto. Leí la sinopsis, son dos hermanos, hermana y hermano, que terminan enamorados de un mismo hombre que llega como a vivir a su casa o a tener una relación con la familia. Entonces como ese triángulo que se forma. Y la otra que tiene un nombre, Ecládico de Cató, bueno, ahí va. Y es una mujer a la que le tienen ya un muy buen pretendiente para que se case, pero ella pues resulta que nunca ha contado como lo que tiene escondido en su corazón, así que entrar a pelear con con eso que la familia ya le tiene predestinado va a ser un tanto también complicado. Entonces esas dos tiras tengo pendientes ahí en mi lista, las voy sacando, ahí vamos. Poquito a poco. Además, siempre podemos hablar de alguna de ellas cuando volvamos, porque volveremos el 19 de julio, si no recuerdo mal, ¿no, Joana? Martes 19 de julio, y haciendo los deberes, porque Por la serie se supuesto. larga, ya lo habéis hecho. Entonces, Hablaremos. vacaciones con tarea. Eso son vacaciones, obviamente, por favor, son vacaciones en Dramaland, aquí no hay de otra cosa. Aquí hay vacaciones con deberes. Así que a la vuelta vamos a hablar, casi seguro algún día de Tomorrow. Vamos a hablar de My Liberation Notes, vamos a hablar de Our Blues. Habrá que hablar de lo de la casa de papel de Corea, porque eso va a ser un día que eso va a haber que hablar. Por supuesto. Aunque la veamos o no la veamos, de eso va a haber que hablar. Porque eso van a ser los juegos del hambre, cuchillos flotando por todos sitios, de eso hablaremos también. Haremos otra parte de Idols en Dramaland con las chicas, es decir, que vamos a seguir haciendo bastantes cositas y cualquier cosa que se ocurra verdaderamente, ¿eh? Sí, por ahí también está en planillo un especial de Canjaneul, tenemos uno pendiente de padres de Dramaland, por supuesto si hablamos de las Y el de mamás no podemos chicos, dejar de lado a los papás.
Es que hay tanto, tenemos todas estas películas, también en algún punto traer películas de otros países, que si bien es cierto, lo hemos venido como trabajando de a poquito, ya nos hemos metido con algo de India, trabajamos Taiwán, darle apertura un tanto a la cinematografía de otros sitios, manejándolo dentro de Asia e India, pero que igual ellos también acuden a tratar los mismos temas que hemos venido viendo dentro de Corea, pero obviamente cada quien desde el punto de vista de su cultura, así que es interesante poder ver esas otras producciones. Halloween, que se nos olvidaba Halloween. Y no se nos puede olvidar Halloween, que luego está ahí. Halloween, sí, también Exactamente. tenemos varias cositas para Halloween, salió la vez pasada el tema, así que nos vamos a centrar también como en un tema específico en Halloween, por supuesto porque es mi mes favorito, no se Exacto, hay puede que dejar celebrarlo de por lado. todo lo grande. Y luego ya celebraremos la Navidad, que es mi época favorita por todo lo grande, así que no hay problema, tenemos Sí. tiempo. Y algo de Japón, sí tenemos pendiente Japón, porque pues si en algún momento hicimos la serie, la de Alice, viene una Sí. segunda temporada, Y viene pero hace una sí temporada de Alice, eso. nos falta traer una peliculita Sí, japonesa, que Japón sí. tiene un cine maravilloso, Vamos a tener que maravilloso. hacer cositas, sí, sí, sí. Haremos Ujú. cositas, madre mía, así es que pasan los meses, Sí, Yuki, y los deberes se vuela. acumulan, y ya llevamos 16 meses se ha suscrito Andrew antes, 16. El día 19, os vemos, 19 de julio, no os preocupéis que daremos por saco todo lo que podamos por las redes sociales. Nos vamos a dar un descansito porque tenemos que hacer muchas cosas del trabajo, que no sé con el que comemos todos los días. Y ya casi es julio, totalmente. Ya veréis, mandaremos fotitos, iremos enseñando cosas y cualquier tema que queráis hablar, cualquier cosa, que ya sea director, actriz, algo de fotografía, lo que queráis, lo que os apetezca, decidlo que nos organizamos y a la vuelta volveremos a introducir, yo creo que el calendario mensual nos ha ido muy bien. Aunque nos lo Ujú. saltamos de vez en cuando porque somos un poquillo cabezas locas, pero yo creo que está muy bien que tengamos ahí pues un poquillo de visión para que nos dé tiempo Lo a ver las cosas. organizado, Y sí. si no, no nos Es no que da tiempo a ver las ahora cosas. que Yuki mencionó Japón, me acordé que estoy viendo en Netflix. Es una serie, son 13 capítulos, son como muñequitos, no anime, sino otro tipo de muñecos. Y la verdad, cuando estás metida entre drama y drama, que son como muy hacia el corazón, que te pegan duro y te dejan mal, verte un capítulo de estos muñequitos para mí ha sido como que me relaja y me hace reír muchísimo. Una muchacha que vive con dos osos y un pollo. Y son muy divertidos. Los capítulos son 10, 11 minutos, son muy chistositos entre ellos, pero aún así le dan como un punto a muchas cosas que vive un ser humano, como yo quiero esto, porque me pasa esto, el trabajo, las relaciones de pareja, los amigos. Es muy interesante, pero como me hacen reír tanto, me relaja entre ver Tomorrow or Blues y My Liberation Knows, pues necesito como reírme un poquito y lo hago con los dos ositos y el pajarito. Sí, sí, sí. Además, mira, está diciendo Cuervo que también lo ve, así que ya sabemos que por aquí gustan. Si es que aquí al final Dios los cría y ellos se juntan, eso de esa manera. Y aquí estamos en Bienvenido a Drama para demostrarlo. Así que vamos hablando. Quedamos por Twitter, tenéis el Discord, cualquier cosa que necesitéis que se ocurra, solo tenéis que decírnoslo. Y el 19 de julio se ha volado. No os vaya a dar cuenta.